Anaid Gómez Ortigosa, el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Yo tenía 3 años y mi hermana tenía poquitas semanas de nacidas porque nació el 21 de julio. Y me acuerdo de despertarme y que se movieran las cortinas de mi cuarto de lado a lado y no entender qué estaba pasando. Mi papá fue a buscarnos a las 2, nos cargó una con cada mano y nos llevó, nos intentó como bañar. Me acuerdo que el agua volaba por todas partes, del excusado de no se podía, pero él insistía en que nos tenía que bañar porque no sabía cuándo iba a volver a ver agua, porque se veía que iba a estar muy complicado. Después nos llevó al elevador y esperamos muchísimo tiempo. Se terminó el primer temblor, que fue a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, si no recuerdo mal. Y él se tuvo que ir porque trabajaba para Televisa, que es una de las empresas de televisión en México, en ese entonces la más importante, que tenía muchos edificios en el centro histórico que se habían venido abajo y mucha gente se quedó atrapada, principalmente gente que tenía que ver con mantenimiento y limpieza, y las personas que estaban ahí a las 7:40 de la mañana, por supuesto algunos ejecutivos. Entonces mis abuelos nos recogieron a mí y a mi hermana y nos fuimos con ellos. El día siguiente, a las 7 de la noche, fue el segundo temblor fuerte. En medio hubieron 40 o 50 repeticiones, pero muchas ni siquiera se sentían, o muchas eran de 4 o 5 grados que se alcanzan a sentir, pero no nada fuerte. Esta segunda repetición del día 20 de septiembre en la noche fue muy pesado otra vez, ahora en casa de mis abuelos, entonces es una configuración completamente diferente. Me acuerdo de las escaleras enormes de su casa y mi abuelo abajo y preguntándonos si estábamos bien, y mi abuela cargando a mi hermanita y yo viendo para arriba pensando que todo se nos iba a caer encima. A comparación con el departamento en donde yo vivía con mi papá, que era como un espacio en donde teníamos que estar en el elevador porque nos repetían que esa era la única parte de la estructura que era completamente estable. Entonces estábamos sentados en la caja del elevador, justo en donde sigue siendo esa parte de metal que detiene y que jala para arriba y para abajo al elevador. Entonces, curiosamente ese día mi tía, la hermana de mi papá, tenía una entrevista en Televisa a esas horas de la mañana y su despertador no sonó, entonces no se despertó hasta que empezó a temblar y no llegó. Nosotras teníamos escuela los siguientes días, pero todas las escuelas se cancelaron. Toda la Ciudad de México realmente estaba en una situación muy complicada. Los hospitales alrededor del centro histórico se habían caído y mucha gente andaba en la calle sosteniendo sus propias mangueras, jeringas, todo lo que iba de sus líquidos medicinales y demás. Y pues sí, fue una experiencia impresionante porque no hubo televisión, hubo un poco de radio los primeros días. Mi hermana y yo nos quedamos con mi abuela y mi abuelo 10 o 12 días, mientras mi papá se quedó en Televisa ayudando a rescatar cuerpos durante todo ese tiempo. Él estuvo allá para el segundo temblor y no podíamos tener contacto porque las líneas telefónicas y todo eso se había visto bastante afectado. Y como mi último recuerdo de esa experiencia es mi papá yéndonos a recoger y sentándonos en los columpios y poniéndose a llorar después de todo el terror que toda la ciudad vivió en esos días.